El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:37, retomemos el tema que fue materia de nuestro comentario el día de ayer. Lo que pasó en Salinas el fin de semana durante el feriado, más allá del hecho netamente coyuntural, debe llamarnos a la reflexión. En lo personal estoy absolutamente sorprendido porque resulta que mucha gente dice que esto pasa siempre. O sea que antes ocurrió pero no lo denunciaron y ahora ocurre este hecho mediático de lo que pasó en Salinas por el desfogue de agua. Se supone que el día de hoy sabremos si fue agua lluvia o fue agua servida. Vamos a ver si se corrobora lo que dijo el alcalde Daniel Cisneros de que el alcantarillado pluvial es independiente del alcantarillado sanitario, pero este tema debe llamar a la profunda reflexión sobre cómo los gobiernos locales, las municipalidades de los cantones costeros están o no manejando la evacuación de las aguas lluvia y de las aguas servidas. Un especialista en materia ambiental, el exministro del Ambiente Tarcisio Granizo, tiene la gentileza de atender nuestra invitación. Qué gusto, bienvenido. ¿Cómo está usted? El gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a los oyentes. Oiga, yo siempre refiero una de las, creo que fue la última entrevista que tuvo aquí con nosotros antes de dejar el ministerio. Usted nos revelaba que de los 221 cantones del país, el 50% siguen manejando botaderos a cielo abierto. Así es. Digamos que eso, y esta realidad que usted la mencionó, quiero aterrizarla con lo que está pasando con el tema del alcantarillado. ¿Algo similar está pasando en el tema o es todavía más grave a propósito de lo que pasó en Salinas? Es aún más grave, Fabricio, porque hablamos del 50% de GATS que no manejan sus residuos sólidos de manera adecuada, tienen botaderos, como usted dice. Más del 90% de las aguas residuales se desfogan en ríos y mares en este país. Eso quiere decir que casi no existe plantas de tratamiento de aguas servidas en el Ecuador. Repítanos el porcentaje. Más del 90% de un estudio que salió, que sacó el BID en el 2018, me parece, indica que más del 90% no tienen tratamientos adecuados y son arrojados a ríos, lagunas, lagos y al mar, principalmente al mar. Lo que pasó en Salinas no debería sorprendernos con esas cifras que usted está señalando. Lo que pasó en Salinas, bueno, usted mismo lo ha señalado, no sabemos todavía si son aguas servidas o no, el alcalde dice que no. Yo creo que el Ministerio del Ambiente hizo lo que debía hacer en esta oportunidad, es decir, denunciar, obligarle al alcalde a sentarse a dar una rueda de prensa conjunta. Y que no se haga loco. Y que no se haga loco. Y hay que esperar, como usted señaló al principio, cuáles son los resultados de los exámenes de laboratorio. Pero lo que ocurrió en Salinas no es un hecho aislado. Y una es la contaminación por residuos, digamos, urbanos. Pero acuérdese que también hay una contaminación brutal por uso de fertilizantes y agroquímicos, principalmente en la costa, las arroceras, las bananeras, los cultivos, las mismas camaroneras. Aunque hay productores que ya están cambiando esa situación, pero la cantidad de residuos químicos que se desfogan también a cuerpos de agua por temas agrícolas es tremenda. Y la otra fuente de contaminación, como ya conocemos muy bien, es la minería, ¿no? Acaba de salir un estudio de WWF, que es la organización para la que trabajo actualmente, que dice que más del 90% del mercurio importado al Ecuador se utiliza para envenenar nuestros ríos amazónicos principalmente. Oiga, lo del mercurio, corrígame si estoy equivocado, se supone que el mercurio, la utilización del mercurio está prohibida en el Ecuador. Porque el Ecuador además es signatario de un acuerdo internacional que es el convenio de Minamata. Yo recuerdo que eso se incorporó en la ley de minería. Así es. En la reforma a la ley de minería. Esto imagínense que es importaciones ilegales de mercurio para minería ilegal. Es increíble, hay un dato que hace 10 años se importaban 11 toneladas y ahora se importan más de 100 toneladas de mercurio al año. Pero para minería ilegal. Para minería ilegal, el 90%. Se entendería que la minería formal no utiliza mercurio. Se entendería que no utiliza mercurio. Es decir, esto es para minería ilegal aparentemente. Habría que hacer el análisis, ¿no? De quién mismo usa ese mercurio. Correcto. Retomemos el tema del desfogue de las aguas. ¿Qué está pasando con las municipalidades de los cantones costeros, de los cantones que tienen salida al mar? Bueno, ese es un tema interesante. Son los GATS costeros son los que menos tratamiento dan a sus aguas precisamente porque tienen el mar al frente.
Y hacen la fácil. Desfogan el mar. Claro, desfogan en el mar porque creen que el mar es un gigantesco botadero de todo. En el mar se bota basura, en el mar van los desagües de las desechos urbanos, al mar van los desagües de las fábricas. Es decir, es tremendo lo que está sucediendo y no nos damos cuenta que estamos envenenando este país, envenenando las aguas, tanto superficiales como subterráneas. Porque, ojo, el mal manejo de los desechos sólidos lo que causa es muchas veces que esos lixiviados que se llaman, esos líquidos que se producen especialmente con la basura orgánica, se filtren y vayan a los cuerpos de agua subterráneos, que como usted conoce son más del 70% del agua dulce está bajo tierra. ¿Por qué las municipalidades no hacen inversiones para justamente diseñar plantas de tratamiento o sistemas adecuados de desfogue? Ahí tengo mi propia teoría, ¿no? Es decir, esto no da votos, porque nadie ve. Es decir, arreglar un botadero a cielo abierto, los botaderos a cielo abierto normalmente están escondidos. Entonces, como nadie los ve, una quebrada, está en una quebrada, en un sitio lejano, como nadie los ve, siguen botando. Si alguien los arregla o hace algo bueno, tampoco nadie lo ve. Entonces no da votos. Yo creo que lo que tiene que hacer el Estado, como Estado ecuatoriano, es un orden de prelación, de prioridad de los recursos que se les da a los gobiernos autónomos centralizados. Los GATS deberían primero utilizar la plata para garantizar agua a la población. Segundo, para garantizar saneamiento ambiental. Y de ahí que hagan lo que quieran, los bordillos, los coliseos, las canchas. El adesentamiento del Parque Central, la pintada del Palacio Municipal. Todo eso. La fiesta del pueblo, el patrono. O sea, pero primero tienen que garantizar lo que la Constitución dice que es un derecho humano, el derecho humano al agua y al saneamiento. ¿Cómo se lo puede hacer? ¿A través de una norma legal? Yo creo que debería ser a través de una norma legal, eso habría que consultar bien a un constitucionalista, pero yo creo que esa debería ser parte de la planificación central del Estado, el hecho de garantizar que los recursos que da el Estado central a los GATS se utilicen primero para solventar estos temas que son críticos. En los cantones costeros, ¿ninguno tiene plantas adecuadas o sí? ¿Manta tiene o no tiene? Manta no tiene, yo he visto... Manta. Yo he visto canales con aguas servidas en plena ciudad de Manta. Sí, yo he visto eso. Las ciudades que más tienen son las del centro-sur de la sierra ecuatoriana. Tienen algunas plantas de tratamiento. Quito está tratando de hacer con el famoso proyecto Vindobona, un proyecto gigantesco de cerca de $1.000 millones que garantizaría supuestamente la recolecta de aguas de Quito y de los valles para llevarles a un sitio y hacerles un procesamiento adecuado. ¿Y Guayaquil, por ejemplo? Guayaquil, vea lo que es el estero salado. Es decir, ha habido intentos y ha habido esfuerzos por resolver los problemas de contaminación, pero vaya a ver lo que es el estero salado. Oiga, ya vamos a hablar con el estero salado. Estamos hablando con Tarcisio Granizo, exministro del Ambiente, sobre que no es un tema menor y que lo planteamos allá en el comentario. Interrumpo por pocos segundos esta entrevista para escuchar información de interés público asociada justamente al tema del coronavirus. Vamos de inmediato con la información. 7:47, seguimos dialogando con Tarcisio Granizo, exministro del Ambiente. Hablaba del tema del estero salado, hablando de Guayaquil, porque alguna gente el fin de semana, a propósito de la alerta de Salinas, también mencionó lo que está pasando en el estero salado. Yo recuerdo que en su momento, el entonces presidente Rafael Correa aspiraba a cerrar su administración, él decía, palabras más, palabras menos, nadando en el estero salado. Finalmente no se logró concluir esa recuperación. Mire, lo que se hizo fue la recuperación de algunos brazos del estero salado a través de una tecnología que se llama de islas flotantes, que son unas pequeñas como cajas flotantes en donde hay vegetación, que sí, en efecto, se demostró que que podían ayudar a coadyuvar a limpiar ciertos brazos del estero salado. Pero claro, se hizo en un brazo. El estero salado es sumamente grande, habría que hacer un esfuerzo importante por recuperar eso. Pero más allá de eso, lo que hay que hacer es el control de quien está lanzando efluentes al estero salado. Sí, y eso debo reconocer también que el municipio de Guayaquil ha estado
tratando de solucionar el tema, pero obviamente Guayaquil es una ciudad tan grande, tan compleja, tan complicada que va a costar mucho tiempo limpiar ese estero. Pero el estero, por ejemplo, se contamina por el papel de las industrias. Por ambos, hay industrias y desechos urbanos. Acuérdese que alrededor del estero salado hay muchos barrios marginales. ¿Cómo no? Y eso pues primero hay que resolver un problema social ahí muy serio que acompaña todo este proceso también de contaminación del estero. Si hablamos de que Guayaquil no tiene, o al menos no tiene un eficiente sistema, que Manta no lo tiene, tomando en cuenta sus propias características. Cosa, no quiero imaginar los otros cantones, ¿no? La costeros. cantidad, y no solo hablemos de aguas residuales, la cantidad de plásticos, ahora que está de moda esto del plástico en el océano, la cantidad de plásticos que deposita toda la cuenca del río Guayas en el océano es impresionante, y parte de ese plástico se va a Galápagos. Está comprobado científicamente que parte del plástico que se encuentra en Galápagos viene de la cuenca del río Guayas, que es la cuenca más grande y más importante del Pacífico sudamericano, del Pacífico en realidad. Así que ahí tenemos, por ejemplo, un interesante proyecto que está desarrollando señor Inti Grönberg, que es el ecuatoriano que ganó un premio internacional por inventar una máquina que limpia plásticos. Bueno, precisamente iniciativas como esas son las que es necesario hacer para este tema de los plásticos. Pero además de eso, hay que ver otras cosas para ver cómo se limpian las aguas de la cuenca del Guayas. La cuenca del Guayas que es la mayor cuenca agrícola del país. Es decir, todo eso que le decía, de los fertilizantes, de los agroquímicos, de las arroceras y de las bananeras, el porcentaje altísimo de eso se va a la cuenca del río Guayas. Por aquí un oyente, Juan Montaño, me escribe al Twitter y me dice, ¿a dónde van las aguas servidas que genera Quito? Van al Machángara y a otras quebradas. Usted va a cualquier quebrada de Quito y va a ver el olor nauseabundo que despiden, y es por eso. Van al Machángara, el Machángara se va al río Guayabamba, y del Guayabamba al Esmeraldas y sale al mar, igual. Acuérdense que estamos en la cuenca del Pacífico aquí en Quito. Vea, solo el 37, estoy leyendo aquí el dato de este estudio del BID al que me refería al inicio, ¿no? Al momento solo el 37% de las cabeceras parroquiales realizan protección de sus vertientes, ¿ya? O sea, protección de sus vertientes, de sus ríos, de sus orígenes de los ríos, es decir, del agua. Y se estima que más del 90% de las descargas a fuentes de agua superficial se realizan sin ningún tratamiento. Más del 90% en este país. Es un dato reciente del 2018 de un estudio pagado por el BID y hecho por unos 3 investigadores. Las implicaciones ambientales y sociales que existen debido a la falta de tratamiento son evidentes. Aguas residuales descargadas directamente a las fuentes de aguas superficiales, por lo que es imperante implementar estrategias que permitan asegurar la calidad del agua. Y esa es una prioridad del Estado. ¿Esas estrategias dependen de los gobiernos locales o del gobierno central? Ese es el otro tema. Aquí hay una descentralización y desconcentración y hay, de competencias. Entonces, con el agua sucede algo muy interesante. Es decir, cuando el agua sale de las fuentes que están en áreas protegidas, porque acuérdense que el 90 o el 80% del agua de Quito, por ejemplo, viene de áreas protegidas, Cayambe, Coca y Antizán. Esa agua se almacena en Salvefacha, por ejemplo. En Salvefacha, por ejemplo, en la Mica. La Mica para el sur de Quito, Salvefacha para el norte de Quito. Cuando sale de las áreas protegidas es competencia del Ministerio del Ambiente. Las obras de infraestructura para llevar el agua a las plantas de tratamiento para tener agua potable corresponden a la Senagua. Cuando esa agua entra a las huertas, a los campos de cultivo, la competencia es del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el riego. Y cuando esas aguas se utilizan y salen a son aguas residuales, es competencia de los gobiernos autónomos centralizados. Entonces hay un montón de instituciones que tienen que ponerse de acuerdo para tener lo que sea una gestión integrada del recurso hídrico. Pero en el caso del riego, digamos, a ratos esa competencia del Ministerio de Agricultura no se contrapone con las competencias de los gobiernos provinciales. Precisamente. Por ejemplo, en el caso de Pichincha tenemos la parte del norte, ¿no? El canal de riego Tabacundo, por ejemplo. Así es. Esa es una competencia de la prefectura. Y acuérdese que el 70% del agua dulce se usa en riego, no se usa para tomar. 70% del agua dulce en el mundo se usa para riego. Y este país el porcentaje es igual.
Entonces ahí hay una mezcla de competencias, y aunque hay la ley de aguas, que es muy buena, la ley de recursos hídricos es muy buena, es una ley excelente, es una de las mejores leyes que yo he visto en mi vida en este país y en América Latina y en el mundo. Sin embargo, hace falta hacerla cumplir. Aunque su trámite fue bien polémico. Yo seguí de cerca el trámite en la Asamblea y fue bien polémico. Así fue, pero es una ley bastante bien hecha. Oiga, tengo un mensaje acá de otro oyente, Maggie Bonilla, dice, el COTAT dice que son autónomos los gobiernos locales y los alcaldes distribuyen su presupuesto como ellos quieren. Lo que se necesita en cuanto a saneamiento ambiental no es urgente, así en la ley diga que es prioritario, eso que termina ocurriendo, porque recibo igualmente otro mensaje en el sentido de que, claro, en algunos balnearios de la costa, por ejemplo en Crucita se promocionaron conciertos, en Manta se promocionaron conciertos y resulta que los recursos se destinan para ese tipo de cosas y no para esa obra que no se ve que usted señala. Es lo que digo, ¿no? Es decir, aquí lo que hay que hacer es, si los gobiernos autónomos centralizados no tienen la sensibilidad para invertir en lo que realmente importa, el Estado o el gobierno central tiene que obligarles de alguna forma, o nosotros como ciudadanos, como sociedad civil. Es lo que yo planteé ayer. Yo planteé en este micrófono ayer, exministro Tarcisio Granizo, que si los ciudadanos no nos empoderamos, los propios ciudadanos, si dejamos de conformarnos con los conciertos, con el baile, con la fiesta, con celebrar al patrón, etcétera, si dejamos eso de lado y empezamos a exigir agua potable, que esa agua potable sea de calidad, alcantarillado pluvial, alcantarillado sanitario, asfaltado de las calles, la cosa. Pero vea lo que pasó en Salinas, si no era por la gente que denunciaba y que protestó en las calles, no pasaba nada, porque como ya lo han señalado, esto parece que sucede regularmente en ciudades como Salinas. Y lo que es necesario es precisamente el otro tema. Yo, precisamente el Ministerio del Ambiente, con mucho acierto, ha hecho una campaña para mantener las playas limpias en este feriado. Usted ha visto una campaña bastante... Sí. Ama tu playa. Ama tu playa. Que se contrapuso con esto de esta bestialidad de Salinas. Pero también es un problema del usuario de la playa, ¿no? Es decir, la gente, no deberíamos necesitar campañas, pues, para no botar basura en la playa. Debería ser una cosa parte de nuestro ADN. No ensuciar las playas, que es donde nos bañamos. Es decir, uno no va y tira papel higiénico a la ducha, pues, donde uno se baña, normalmente, digamos. Así es que no deberíamos ensuciar el agua donde nos bañamos, pues eso es una cosa lógica. Acá recibo un mensaje, gracias a Nahuel, que me escribe y me dice, a raíz del terremoto del 2016, en la Senagua, en el tiempo que Alexis Sánchez era secretario nacional del agua, se adquirieron plantas de aguas residuales y se dejaron en algunos gobiernos locales. Aparte, dice, se dio viabilidad para Guayaquil, para la zona de las esclusas, sirviendo a 1 millón de habitantes. ¿Ese tema de las plantas residuales puede ser una solución? Puede ser una solución. Lo que pasa es que las plantas residuales necesitan mantenimiento. Y para hacer mantenimiento se necesita plata. Y los alcaldes y las autoridades de los gobiernos autónomos centralizados no quieren elevar las tarifas de agua o de saneamiento. Porque pierden votos. Porque pierden votos, que es lo que se necesita para poder mantener las plantas de tratamiento. Yo he visto un montón de plantas de tratamiento paradas, inutilizadas, por falta de recursos para comprar 3 tornillos que hacen falta para arreglar la planta. Y es que la situación es así. Cobrar más impuestos, quita votos. Ahora, si esos impuestos se revierten en obra pública, probablemente la gente lo va a entender. Probablemente, pero esto es un proceso largo. O sea, el primer impacto, cuando le llega a uno la cuenta del agua y ve que le ha subido X porcentaje, lo primero que uno hace es quejarse. Después, en unos años, quizás con una buena comunicación, se den cuenta de que eso sirvió para tener agua limpia, saneamiento y todo lo que se necesita. Usted que es el especialista, le pregunto a Tarcisio Granizo, a ver, vimos esa fotografía, vimos ese video del mar azulito de Salinas, en la playa de San Lorenzo, en la zona del Malecón, y de pronto esa mancha negra. Esa mancha negra implica agua, lluvia, o sea, bueno, puede ser lodo, ¿no? ¿Ya? Puede ser lodo. No necesariamente puede ser otro tipo de, digamos, por eso yo creo que es fundamental esperar a los análisis de laboratorio para que nos digan qué aguas están ahí. Porque pueden ser lodos. Los lodos también se manifiestan de esa forma, pero también pueden ser aguas hervidas. Habría que ver si había olor, yo no estuve ahí, habría que ver. La gente dice que había olor, la gente, digamos, pero hay que evidentemente esperar el examen, ¿no? Yo creo que hay que esperar el examen, y si es que el examen sale positivo para aguas hervidas, yo creo que eso es un tema que ya requiere una
una gestión penal de violación de derechos de la naturaleza primero y segundo contra la salud pública. Eso, por ejemplo, explíquenos, ¿qué dice la normativa? Porque la Fiscalía ha iniciado una indagación previa por posible delito ambiental. Claro, ¿Qué significa el tema del delito ambiental? Los delitos ambientales están tipificados en el Código Orgánico Integral Penal, lamentablemente para mí, es una opinión personal, con muy bajas penas cuando se trata de delitos ambientales, pero están tipificados. Y corresponde hacer una denuncia de oficio o pública o particular para que se tomen las medidas correctivas necesarias y se sancione lo que haya que sancionar. ¿Qué hacemos con los botaderos de basura, que es el otro problema? Los botaderos de basura, tiene que haber una inversión de los GATS para convertirlos en lo básico. Es decir, del botadero hay que pasar a un procesamiento básico mediante el cual por lo menos se entierre de una manera técnica los residuos. Ojalá algún día se pueda empezar a separar la basura en la fuente como lo hacen algunos gobiernos autónomos centralizados. Por ejemplo, en Loja, me parece. Galápagos. En Santa Cruz la gente separa la basura. Yo pocas veces he visto un sistema mejor de separación de basura funciona? Que en Puerto Ayora. La gente separa plásticos, vidrios, papel y basura orgánica. Y cada tanto pasa un autorrecolector y se lleva cada uno de estos. En el centro de reciclaje que tienes el Puerto Ayora, vaya separada la basura, los plásticos se empacan en unas máquinas y se los manda al continente de vuelta, lo cual es costoso, pero es una solución para unas islas. Claro, hay que sacar de allá, pues, patrimonio natural. Exactamente, la materia orgánica se trata de hacerle abono de alguna forma, y hay algunas personas o empresitas que compran esa materia orgánica para convertirla en abono. El vidrio, nosotros como WWF hemos estado gestionamos una máquina para pulverizar vidrio para que los artesanos hagan artesanías hechas con vidrio, bien bonitas por cierto, pero Galápagos es un ejemplo de buena separación en la fuente, es decir, en la casa. Ojalá lleguemos a que en Quito, en Guayaquil, en Cuenca un poco hay, en Loja hay. Eso quería preguntar, ¿en Loja y Cuenca se está aplicando o no? Se está aplicando en algunos sectores, hay que ver, yo no he estado últimamente ahí para ver cómo está la cosa, pero yo creo que esto es algo a lo que debemos llegar. Primero, eliminar los botaderos de cielo abierto y volverles un sistema ya de manejo, por lo menos de enterrar técnicamente la basura, y después pasar a la siguiente fase, que es ya la separación y la reutilización. Porque verá, hay una cosa que es importante, nos quejamos de que no hay plata en el país. Sin embargo, la basura puede ser un gran negocio. Claro. Puede ser un gran negocio. El reciclaje, por ejemplo, de las botellas plásticas, del vidrio. El vidrio, la materia orgánica. El 60-70% de la basura es materia orgánica. Eso es abono potencial. En vez de estar importando urea, ¿por qué no hacemos plantas de tratamiento de la basura orgánica para convertirla en abono y venderla a los mismos agricultores que van a estar felices de comprar ese abono? ¿El INGA es un buen ejemplo de manejo adecuado de desechos orgánicos o no? Diría que es un manejo aceptable de desechos orgánicos. ¿No es el más óptimo? No es el más óptimo porque todavía, digamos, sigue habiendo lixiviaciones de esos líquidos que se generan de la basura orgánica. De la descomposición de la basura. De la basura orgánica, sigue habiendo problemas con eso, pero yo creo que es un manejo aceptable para una ciudad como Quito. Yo creo que todavía hay mucho que hacer, por ejemplo, separar la basura en la fuente, que es el siguiente paso. El problema es que no tenemos cultura nosotros, los ecuatorianos, hagamos un mea culpa, no tenemos cultura de separación con honrosísimas excepciones. Apenas el 10% de los residuos de Quito se reciclan, apenas el 10%, si no es menos, y gracias a los recicladores y recicladoras. Claro. Gracias a ellos. Uno saca la basura a la calle y resulta que están ahí los recicladores sacando los plásticos. Lo que deberíamos hacer nosotros de nuestras casas, están haciendo ellos, por nosotros. Ahora, también de qué vale que uno en la casa lo haga si resulta que el recolector pasa y mezcla todo. Ah, no, pues eso no funciona. Pero eso es lo que está pasando, ¿no? No, digamos, en eso deberíamos trabajar, es decir, en un sistema integrado de gestión de residuos. Porque así se llama, sistemas integrados de gestión de residuos. Mire, en otros países el camión de la basura llega con basura a la disposición final con poquísima basura. ¿Por qué? Porque el vidrio se queda en la fábrica que hace vitrales. El plástico se queda en la fábrica donde hacen mangueras. El papel se queda donde vuelven a reciclar el papel para hacer cartón. Y así se van quedando los distintos tipos de basura, y lo que llega al destino final, al botadero, vamos a decir, al centro de
de disposición final del residuo es poquísimo. Eso es el modelo que deberíamos tratar de replicar aquí en el país. Correcto. El debate está ahí abierto, lo dejamos ahí para la reflexión de los oyentes, mucha interacción. Creo que es el momento de empoderarnos como sociedad, tanto de nuestros propios comportamientos en casa, como también empezar a exigir a las autoridades dejar de lado evidentemente ese tipo de situaciones como los conciertos y empezar a trabajar en obra pública. Gracias, Tarcisio, por la gentileza. Muchas gracias. Al exministro del Ambiente, Tarcisio Granizo, aquí conversando con nosotros a propósito del tema de Salinas. Realmente unas cifras espeluznantes de lo que está pasando en el Ecuador sobre la manera como se desfogan las aguas lluvia y las aguas servidas a los mares, cómo se contaminan los mares. 8 de la mañana con 4 minutos en la primera hora.